1. Las sombras de la Basílica de Guadalupe. Desde tiempos antiguos, la Basílica de Guadalupe ha sido un santuario de devoción y fe. Millones de peregrinos acuden año con año para rendir tributo a la Virgen de Guadalupe, pero pocos conocen los oscuros relatos que se susurran entre sus muros. Historias de presencias inexplicables, de lamentos en la madrugada y de sombras que se deslizan cuando no hay nadie más. Una de estas historias es la de Alejandro Guzmán, un ex seminarista que trabajó en la basílica como ayudante de mantenimiento. Nunca fue un hombre supersticioso, pero lo que vivió allí lo marcó para siempre. Alejandro llegó a la basílica en el año 2009, luego de abandonar el seminario. Su fe había comenzado a tambalear y decidió dejar su formación como sacerdote. A pesar de ello, su amor por la basílica lo llevó a aceptar un trabajo como ayudante nocturno en el mantenimiento del recinto. Su turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. El primer mes transcurrió con normalidad. Sus labores consistían en asegurarse de que las puertas estuvieran cerradas, revisar que no hubiera desperfectos en la iluminación y limpiar ciertas áreas poco transitadas por los visitantes. Sin embargo, con el paso de los días, comenzó a notar cosas extrañas. Había noches en las que sentía que alguien lo observaba desde las bancas, aunque la basílica estuviera completamente vacía. Otras veces escuchaba susurros en latín provenientes de la capilla del Santísimo, pero cuando se acercaba, no había nadie. Una noche, mientras caminaba por el pasillo central, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces cuando vio algo que lo dejó paralizado, una figura oscura, de pie junto al altar, con los ojos completamente blancos. La figura se quedó allí, inmóvil, mientras Alejandro intentaba convencerse de que era su imaginación. Pero entonces, lentamente, la sombra comenzó a moverse. Alejandro quiso correr, pero sus piernas no respondían. La figura, vestida con una túnica antigua y con un rostro difuso, empezó a murmurar palabras en un tono gutural. De repente, todas las velas del altar se apagaron al mismo tiempo, sumiendo la basílica en la más absoluta oscuridad. Un segundo después, Alejandro sintió un aliento frío en su oído y un susurro que decía, no debiste quedarte. El terror lo dominó. Logró encender la linterna de su celular y apuntó hacia el altar, pero la figura ya no estaba. Solo quedaba el eco de sus propias respiraciones agitadas. Esa noche, Alejandro pidió el resto del turno libre. Los superiores lo notaron pálido, pero no hizo comentario alguno sobre lo que había visto. Pasaron los días y Alejandro intentó convencerse de que había sido un juego de su mente. Sin embargo, la curiosidad lo devoraba. Decidió investigar por su cuenta. Y descubrió que la basílica original, la antigua, tenía un pasadizo subterráneo que conectaba con criptas selladas desde hacía siglos. Una noche, cuando el turno de limpieza terminó, Alejandro tomó una linterna y descendió por una puerta de mantenimiento que conducía a las antiguas estructuras debajo del santuario. El aire era espeso y olía a humedad y cera derretida. A medida que avanzaba, comenzó a ver inscripciones en latín en las paredes, algunas con símbolos que nunca había visto antes. Se decía que allí, siglos atrás, se habían realizado exorcismos y rituales de protección contra entidades malignas. Pero lo que encontró al final del túnel lo dejó sin aliento. Una pequeña habitación circular, con una cruz de piedra en el centro y, sobre ella, un libro abierto, con páginas amarillentas y cubiertas de símbolos extraños. Pero lo más perturbador era que, detrás de la cruz, había una figura encapuchada. No respiraba. No se movía. Solo estaba allí, observándolo. Alejandro sintió una opresión en el pecho y comenzó a retroceder lentamente. Pero en cuanto lo hizo, la figura inclinó la cabeza y murmuró algo en una voz que parecía venir de todos lados. La linterna parpadeó. Y mayúscula. Entonces, la figura avanzó. Alejandro corrió por el túnel con todas sus fuerzas. Detrás de él, los murmullos se transformaron en gritos. La temperatura descendió de golpe y sintió que algo le rozaba la nuca. Cuando finalmente emergió a la superficie y cerró la puerta tras de sí, sintió que algo se había quedado con él. Desde esa noche, su reflejo en los espejos parecía ligeramente distorsionado, y en su casa, las luces parpadeaban sin razón. Un mes después, renunció a su trabajo y dejó la Ciudad de México. Nunca más volvió a pisar la basílica. Pero lo que más le aterraba era lo que encontraba cada mañana en su puerta, una cruz de ceniza y un pedazo de pergamino con un solo mensaje escrito en latín: aún no has terminado. 2. El último peregrino, la Ciudad de México, 1987.
Entre la bruma de una madrugada fría de diciembre, miles de peregrinos avanzaban lentamente hacia la Basílica de Guadalupe. Entre ellos iba don Ezequiel Morales, un hombre de 78 años que había hecho esa peregrinación cada año desde su juventud. Esta vez, sin embargo, la promesa que lo traía de vuelta era diferente. Había jurado a su difunta esposa Magdalena, que recorrería el camino una última vez, sin importar cuán cansado estuviera su cuerpo. La caminata fue agotadora. Su respiración se entrecortaba con el aire helado, sus rodillas crujían con cada paso, y un presentimiento oscuro pesaba sobre su pecho. A pesar de ello, cuando finalmente llegó al atrio de la basílica, se sintió reconfortado. Se arrodilló ante la imagen de la Virgen y cerró los ojos, orando en silencio. Pero cuando los volvió a abrir, algo era distinto. La basílica estaba completamente vacía. No había peregrinos. No había monjes ni sacerdotes. El bullicio de la ciudad se había desvanecido. Lo único que se escuchaba era el eco de su propia respiración. Y entonces, las luces de la basílica comenzaron a parpadear. Don Ezequiel se puso de pie lentamente. Algo estaba mal. No recordaba haberse quedado dormido, pero parecía que el tiempo había saltado varias horas. El ambiente se sentía denso, pesado. Caminó por el pasillo central y, de reojo, notó que las pinturas en las paredes parecían distintas. Algunas imágenes de santos tenían rostros desfigurados, como si la pintura hubiera sido corroída por algo. La imagen de San Juan Diego, que usualmente mostraba serenidad, ahora tenía los ojos completamente negros. Señor, ¿hay alguien aquí? Su voz tembló en la inmensidad de la basílica. El eco de su pregunta se extendió por los pasillos oscuros. Entonces, desde el altar, un susurro le respondió: Ezequiel. Un escalofrío recorrió su columna. Giró lentamente hacia el altar y vio una silueta alta y encorvada de pie junto a la imagen de la Virgen. No tenía rostro, solo una sombra opaca que parecía vibrar en la penumbra. Retrocedió unos pasos, pero su pie tropezó con algo. Miró hacia abajo y vio una vela derretida con restos de cera negra esparcidos por el suelo. Era como si alguien hubiera estado rezando allí por siglos, y hubiera sido interrumpido. El susurro volvió, esta vez más cerca: Ezequiel, cumpliste tu promesa. Ahora, nosotros cumpliremos la nuestra. El anciano trató de correr hacia la salida, pero algo invisible lo sujetó. Un peso inmenso cayó sobre sus hombros, como si 1000 manos invisibles lo estuvieran sujetando. Cayó de rodillas. Desde las sombras, comenzaron a surgir figuras. Eran monjes, con túnicas viejas y raídas, sus rostros ocultos bajo capuchas empolvadas. Sus cuerpos parecían apenas sostenidos por la piel. Como si la vida los hubiera abandonado hace siglos. Uno de ellos se acercó lentamente, alzando una mano huesuda. ¿Nos has encontrado, como lo hicieron los otros? Ezequiel trató de hablar, pero su voz se ahogó en su garganta. Cada 100 años, uno de ustedes debe quedarse. Uno de ustedes debe tomar nuestro lugar. Las sombras comenzaron a deslizarse sobre él. Sintió su cuerpo volverse más pesado, su piel más fría. La basílica parecía respirar, como si las paredes mismas lo observaran. Entonces, una campanada resonó en la distancia. De repente, todo desapareció. La luz del día entró por los vitrales, las voces de los fieles regresaron, y el bullicio de la ciudad llenó el aire. Ezequiel estaba de pie, frente a la imagen de la Virgen. Pero algo dentro de él había cambiado. Miró sus manos. Estaban más pálidas, casi traslúcidas. Los sonidos a su alrededor eran distantes, como si estuviera separado del mundo por un delgado velo. Intentó hablarle a un joven peregrino que pasaba junto a él. Pero el joven no lo vio. Ezequiel extendió una mano temblorosa para tocar su hombro, y su mano atravesó el cuerpo del joven como si no existiera. Sus ojos se abrieron con terror. Lo entendió. Había cumplido su promesa. Y ahora, él era el nuevo guardián de las sombras. 3. El espejo de los condenados. Para Eduardo Vázquez, conseguir un puesto como velador en la Basílica de Guadalupe fue una bendición. Su madre era devota de la Virgen desde siempre, y él, aunque no era un hombre especialmente religioso, sentía respeto por la fe. Su trabajo consistía en hacer rondas nocturnas, asegurarse de que todo estuviera en orden y vigilar las reliquias sagradas. Las primeras semanas fueron tranquilas. De madrugada, cuando los visitantes se habían ido y los pasillos estaban en calma, a Eduardo le gustaba pasear por los claustros y el antiguo convento anexo. Pero pronto comenzó a notar cosas extrañas. Pequeñas al principio. Luces que parpadeaban. Sombras que parecían moverse en los vitrales. Susurros que se confundían con el viento.
Pensó que era su imaginación, hasta que llegó la noche del 11 de diciembre. Esa noche, Eduardo descubrió algo que nunca debió haber visto. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras hacía su recorrido por los pasillos traseros, se encontró con una puerta de madera antigua que nunca había visto antes. Estaba cubierta de símbolos extraños, tallados en la superficie como si alguien hubiera tratado de sellarla. Curioso, empujó la puerta. Para su sorpresa, se abrió con un crujido largo y agónico. Del otro lado encontró una habitación oscura, cubierta de polvo y con un olor rancio a humedad. En el centro de la habitación, sobre un altar de piedra, había un enorme espejo de marco dorado, ennegrecido por el paso del tiempo. Pero lo que realmente lo puso nervioso fue su reflejo. Porque en el espejo, su imagen estaba ligeramente desfasada. Cuando levantó la mano, su reflejo tardó un segundo en imitarlo. Cuando giró la cabeza, su reflejo lo observó un instante antes de moverse. El aire en la habitación se volvió denso. Eduardo sintió que algo estaba mal, que debía salir de ahí de inmediato. Pero justo cuando estaba a punto de dar media vuelta, su reflejo sonrió. Y él no había sonreído. El pánico lo invadió. Retrocedió, tropezando con una silla vieja y cayendo al suelo. Desde el espejo, su reflejo lo miraba fijamente, con una sonrisa antinatural que parecía estirarse más de lo humanamente posible. Entonces, la figura dentro del espejo alzó una mano y apoyó los dedos contra la superficie. Y Eduardo sintió una presión helada en su propio hombro. Gritó y salió corriendo de la habitación, cerrando la puerta de golpe. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban. No entendía lo que había visto, pero algo dentro de él le decía que jamás debía volver a abrir esa puerta. Esa noche, no pudo dormir. Y a partir de ese momento, empezaron a pasar cosas aún más extrañas. Cada noche, cuando pasaba frente a los vitrales de la basílica, Eduardo veía su reflejo moverse de manera errática, como si otra persona estuviera atrapada dentro del cristal. A veces, mientras caminaba por los pasillos, notaba su sombra proyectada en la pared, pero en ocasiones, su sombra se movía en una dirección diferente a la suya. Lo peor ocurrió 5 días después de haber abierto la puerta. Mientras revisaba las cámaras de seguridad, notó algo que lo hizo quedarse sin aliento. En los monitores, vio a un hombre idéntico a él caminando por la basílica. Pero Eduardo estaba sentado en ese momento, mirando las grabaciones en vivo. El doble avanzaba con calma por el pasillo central, deteniéndose frente a la imagen de la Virgen. Luego giró lentamente la cabeza, y miró directamente a la cámara, como si supiera que Eduardo lo estaba observando. De repente, la pantalla se llenó de estática. Esa noche, Eduardo decidió que ya no podía quedarse más en ese lugar. Antes de marcharse definitivamente, sintió la necesidad de regresar a la habitación del espejo. No sabía por qué, pero una parte de él sentía que si no cerraba ese ciclo, algo peor ocurriría. Caminó con cautela hasta la puerta antigua y la empujó. El espejo seguía allí, en el mismo lugar, pero ahora su superficie estaba oscurecida, como si algo la hubiera contaminado desde dentro. Se acercó con cuidado y miró su reflejo. Su otro yo lo observaba, inmóvil. ¿Qué eres?, susurró Eduardo. La imagen en el espejo sonrió otra vez. Soy lo que dejaste entrar. En ese momento, el reflejo alzó una mano y la presionó contra la superficie. Pero esta vez, los dedos comenzaron a traspasar el vidrio, extendiéndose hacia el mundo real. Eduardo sintió una presión invisible en el pecho. Algo lo estaba jalando hacia el espejo. Se resistió, pero su reflejo tiró de él con más fuerza. Un grito quedó atrapado en su garganta mientras su cuerpo comenzó a ser absorbido. La última cosa que vio fue su propia cara deformándose en el cristal. Y luego, oscuridad. Al día siguiente, otro velador, el señor Ramírez, revisó las cámaras de seguridad buscando a Eduardo, ya que nunca regresó a su casa. Para su sorpresa, en las grabaciones se veía a Eduardo caminando por la basílica, completamente normal. Pero había algo extraño. Sus movimientos eran ligeramente torpes, como si estuviera aprendiendo a moverse otra vez. Y cuando pasó frente a un espejo en los pasillos, su reflejo no se movió en absoluto. Solo quedó allí, atrapado detrás del cristal, golpeando el vidrio con desesperación. Porque el Eduardo que caminaba afuera, ya no era él. 4. El peregrino sin rostro. Desde niño, Roberto Márquez escuchó las historias que su abuela le contaba sobre la Basílica de Guadalupe. Decía que, en ciertas noches de diciembre, entre los miles de peregrinos que llegaban al templo, había uno que no era humano.
Cada año, ese ser recorría el atrio y se arrodillaba frente a la imagen de la Virgen, oculto entre la multitud. Se decía que aquellos que lo veían de cerca jamás volvían a ser los mismos. Es solo una leyenda para asustar a los niños, pensaba Roberto cada vez que escuchaba la historia. Sin embargo, una noche de diciembre de 2019, mientras acompañaba a un grupo de peregrinos a la basílica, descubrió que aquella historia tenía más verdad de la que jamás hubiera imaginado. Y lo peor de todo, es que él mismo terminó viéndolo. La procesión avanzaba lentamente por Calzada de Guadalupe. Roberto caminaba junto a su madre, sosteniendo una vela encendida. El aire nocturno estaba impregnado con el aroma a cera derretida e incienso. Cuando llegaron al atrio de la basílica, Roberto sintió un escalofrío. Había algo extraño en el ambiente. El murmullo de los fieles se sentía diferente, como si entre las voces hubiera algo más, un susurro. Grave, distorsionado, imposible de entender. Y entonces lo vio. A unos metros de él, entre la multitud, había un hombre con una túnica oscura y el rostro cubierto por la sombra de una capucha. Parecía moverse de manera antinatural, como si no caminara, sino que se deslizara entre la gente. Lo más inquietante era que, a pesar de la multitud, nadie parecía notar su presencia. Roberto trató de ignorarlo y se concentró en la imagen de la Virgen, pero el escalofrío persistió. Fue entonces cuando el hombre encapuchado se giró lentamente hacia él. Y debajo de la capucha, no había nada. Ni ojos. Ni boca. Ni siquiera piel. Solo un vacío oscuro, un abismo donde debería haber un rostro. Y, sin embargo, de ese vacío surgió un susurro: tú me has visto. Ahora, yo te veré a ti. El terror se apoderó de Roberto. Parpadeó, y el hombre ya no estaba. Respiró profundamente y trató de convencerse de que había sido una alucinación. Pero cuando volvió a mirar la imagen de la Virgen, algo había cambiado. Sus ojos ya no miraban hacia abajo, ahora lo miraban directamente a él. Un sonido extraño comenzó a escucharse en la basílica. Algo que no encajaba con los cánticos y las oraciones. Un goteo. Roberto miró hacia el suelo y vio algo que lo paralizó. Desde el manto de la Virgen, comenzaban a caer gotas espesas y oscuras. No era agua. Era sangre. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del peregrino sin rostro, susurrándole en la oscuridad. A la mañana siguiente, notó algo aún más perturbador. Cuando se miró en el espejo, sus rasgos parecían borrosos. Como si su reflejo estuviera desvaneciéndose. Intentó ignorarlo y continuar con su día, pero las cosas solo empeoraron. Cuando caminaba por la calle, los desconocidos lo miraban con extrañeza. Un niño lo señaló y le dijo a su madre: mamá, ¿por qué ese hombre no tiene cara? Roberto sintió un escalofrío. ¿Cómo dijiste, niño?, preguntó, intentando sonreír. Pero el niño solo lo miró con miedo y escondió el rostro en el regazo de su madre. Esa noche, al revisar su teléfono, encontró una foto que alguien le había enviado anónimamente. Era una imagen suya en la basílica. Pero ¿dónde debía estar su rostro? Solo había un vacío oscuro. Desesperado, decidió regresar a la basílica. Tal vez si volvía al lugar donde todo comenzó, podría deshacer lo que fuera que le estaba pasando. Llegó poco antes de la medianoche y entró al templo casi vacío. El ambiente era sofocante. Avanzó hacia el altar, sintiendo que algo lo observaba desde las sombras. Cuando se arrodilló frente a la imagen de la Virgen, sintió una presencia detrás de él. El aire se volvió helado. Lentamente, giró la cabeza. El peregrino sin rostro estaba allí, de pie, mirándolo. O, al menos, eso parecía. El ser levantó una mano huesuda y la colocó sobre la cabeza de Roberto. Es tu turno. A la mañana siguiente, la basílica se llenó de fieles como cada día. Pero entre ellos, caminaba alguien nuevo. Un hombre con una túnica oscura, moviéndose entre la multitud. Nadie sabía quién era. Nadie notaba su presencia. Y si alguien lo miraba directamente, lo único que veía bajo su capucha era un vacío sin rostro.